Estamos en una emisión más de norte a sur. Usted sabe que nosotros hemos volado del centro al norte y del centro al sur, y ahí está Damaso Jiménez en el norte y Darwin Chávez está en el sur. Y por supuesto, ya usted sabe que Damaso Jiménez tiene su Venezuela USA ORG y Darwin Chávez convierte los rumores en verdades. Y hay alguien que anda muy preocupado porque le compusieron una canción mexicana. Y además cuentan que la mujer que más pastelitos comía en Maracaibo ahora se los come acá en la Florida. Sí, señor. Hoy está con nosotros Hernán Lugo Galicia. Yo lo leía siempre en el Nacional porque de verdad que escribe muy divino, pero también estaba muy informado. Y después que él salió atropelladamente de Caracas, dejamos de saber qué era lo que estaba ocurriendo en las interioridades del chavismo, y sí hay algunas cositas por allí, pero nunca con la curiosidad con que lo hacía Hernán Lugo Galicia. Le damos la bienvenida, está con nosotros, e inmediatamente después de Hernán, Darwin Chávez, que tiene muchas cosas que contar y que la semana que viene las va a comentar mejor, porque hay unos datos que les tengo reservados. Hernán. ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, Darwin? ¿Qué tal, Damaso? Y bueno, un abrazo a ti, profesor. Es verdad que siempre a la expectativa de lo que pueda pasar en Venezuela, y últimamente me ha llamado la atención que nadie le ha parado como a los aliados del chavismo. Parece que no existieran y son los que más críticas están haciendo al madurismo. Sobre todo el Partido Comunista está dividido. Virtualmente está partido en tres grandes fracciones, pero el grupo mayoritario que está en contra de Nicolás Maduro es mayor, y solo queda el buró político que los está apoyando en este momento y que de alguna otra manera, a través de Oscar Figueras, tiene una alianza circunstancial, porque no se puede llamar ni ideológica ni política, porque no coinciden en nada. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es que fue el envío o la traída de gasolina de Irán, cuando precisamente no se trata de un país que tiene un sistema socialista, ni tiene identificación ideológica con chavismo ni con Maduro. Se trata de un régimen controlado por cuestiones religiosas, por dogmas religiosas, por las ayatollas, y además persigue al Partido Comunista de esa nación. Así que vemos cómo de alguna manera hay fracciones dentro del chavismo que se están manifestando. Si ustedes les hacen un seguimiento, lamentablemente, tal vez porque son fracciones que no tienen donde expresarse, donde exponer sus ideas, la gente no se da cuenta de eso. Pero sí existe una fracción bastante fuerte dentro del chavismo, y por supuesto uno de los grupos más grandes es el Partido Comunista, que tiene alrededor de 320.000 votos en las últimas elecciones, y son los que de alguna manera le dieron tanto a Chávez como a Nicolás Maduro la diferencia de votos que supuestamente se adjudicaron la presidencia de la República. Nos seguimos desde donde estemos, seguimos a la expectativa de lo que pueda pasar en Venezuela. Hernán, una consulta. Tú hablas de la división en el chavismo. Por supuesto que el PSV siempre ha menospreciado esos partidos pequeños, les ha dado una participación más simbólica que otra cosa, más de hacer bulto, ¿no? Pero ellos toman las decisiones y sencillamente informan. Pareciera que la alianza de Maduro con Irán, y menciono Maduro porque creo que hay otros sectores que no están de acuerdo con esa alianza, es muy peligroso para todos. ¿Qué se habla dentro del chavismo en torno a esa alianza? Porque veo a un Diosdado Cabello algo lejano del tema, aunque lo beneficie, porque pareciera que logran un poco consolidar su posición en Venezuela, pero no hay miedo, no hay temor por una alianza tan peligrosa con un país que incluso fomenta el terrorismo a través de Hezbollah. Mira, efectivamente sí hay críticas, no solamente dentro del Partido Comunista, porque están persiguiendo a uno de sus, digamos, pares en Irán, sino porque dentro del chavismo, por ejemplo, el único que ha propuesto esta alianza ha sido Tarek El-Aissami. Por esa razón no solamente está como encargado del área petrolera, de la industria petrolera, sino precisamente fue quien le abre las puertas a Irán. Pero digamos que eso más bien obedece a una cuestión estratégica y monetaria. Me explico. En este momento el petróleo no vale nada. Por lo tanto, Irak y todos los países petroleros necesitan un ingreso. ¿Quién se lo está garantizando en este momento Irak? Venezuela, a través de la compra de la gasolina, a través de algunos derivados
petroleros que vendrán supuestamente ahora en barcos iraníes, porque ya sabemos que Estados Unidos está impidiendo toda fórmula que alguna nave o barquero petrolero que por supuesto sea de alguna empresa reconocida a nivel internacional y que además tenga sus cuentas aquí en Estados Unidos, no pueda prestar ese servicio a Venezuela. Pero es un problema no solamente ideológico, es un problema político y estratégico para América Latina. Se habla, por ejemplo, y lo ha señalado la oposición, de que supuestamente está instalando un centro de operaciones en Paraguaná, en el Cabo de San Román, pero hasta ahora no hay ninguna información confirmada sobre eso. De hecho, hemos tratado de conversar con algunos pescadores y todo el mundo está a la expectativa, porque lo que sí hay en esa parte de la península paraguanera es una especie de fábrica de camarones, que no se sabe si realmente allí donde está esa instalación, esos equipos estratégicos que pudiera estar trayendo Irán, y por supuesto, muchos se preguntan si efectivamente allí, porque esa camaronera tiene una relación con el gobernador del estado Falcón, que es Víctor Clapp, que sí tiene intereses comerciales en esa infraestructura que está allí y que está al lado de lo que antes se conocía como la radio de Venezuela, la radio nacional de Venezuela. Y lamentablemente, bueno, eso fue desmantelado porque ahí solamente estaba una antena, pero esas instalaciones están allí y de alguna manera pueden servir para estos casos. Pero la única pista que hemos conseguido hasta ahora es que cuando se presentó el jefe del Comando Sur ante el Congreso de los Estados Unidos, él presentó un informe a principios de año, concretamente en enero, y que él señalaba el 10 de enero ante el Congreso, que Rusia era el que había traído unos equipos que eran capaces de identificar vuelos, identificar comunicaciones, simplemente con instalarlo precisamente en la zona de Paraguaná. Es decir, ese es un hecho confirmado por las autoridades norteamericanas, pero no se ha confirmado efectivamente si los aviones, los 16 aviones iraní han traído algún armamento. Por supuesto que es peligroso porque el hecho de que, por ejemplo, Tarek El-Aissami haya estado antes en las relaciones interiores, donde hay pruebas de que se certificaron, se nacionalizaron un grupo de personas provenientes de países del medio árabe y de alguna manera que tenían alguna identificación con la célula terrorista, preocupa y debe llamar la atención a América Latina porque estamos ante la posibilidad de que ellos expandan su influencia en esa región, que es clave para ellos desde el punto de vista estratégico para enfrentar a los Estados Unidos. Mira, Hernán, qué bueno que estés con nosotros y fíjate que hemos estado pendientes siempre de los cambios que se han venido generando a través de tu crónica en cuanto al tema del manejo del chavismo, específicamente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fíjate que se ha dado una especie de mutación desde lo que es un partido político hasta más o menos el manejo que tiene actualmente, que es prácticamente como un cartel. Quisiera que nos hablaras un poco de la estrategia, porque no puede ser que la estrategia sea solamente a corto plazo en cuanto a traer un combustible del cual todavía no se sabe a qué precio esperan vender en territorio venezolano, porque o se les cayó el peine que habían colocado allí en cuanto a que, bueno, pretendían un conflicto mucho más allá en aguas del Caribe, en aguas venezolanas, o saber también justamente quiénes están fuera de esta última jugada que está haciendo, en este caso Maduro y Tarek El-Aissami, ¿no? Con la traída de los barcos o la carga de gasolina hacia Venezuela. En todo caso, ¿cómo queda allí Cabello? ¿Cómo quedan otros sectores como Padrino? Y como, vamos a decirlo así, Michael Moreno, que por cierto acaba de tirar una sentencia floja contra la Asamblea Nacional, toda vez que Maduro los tiene como precisado después de lo ocurrido el 30 de abril. Bueno, tú sabes que casualmente el 30 de abril el que tomó el control básicamente fue Nicolás Maduro. Él se quedó muy tranquilo a la espera de lo que pasara en los cuarteles. Y luego que una vez tuvo la información de que iba a haber un pronunciamiento en La Carlota, que iban a tomar La Carlota, envía a Rodríguez Cabello, que es supuestamente el primo de Diosdado, y toman las instalaciones de La Carlota e impiden que Guaidó y Leopoldo López puedan tener acceso a esa instalación. Incluso se intentó a través de muchos ciudadanos que estaban allí ingresar y no se pudo tomar esa instalación, lo cual la historia hubiese sido diferente. Sin embargo, vimos cómo
hay alianzas que han perdurado en el tiempo. En el caso, por ejemplo, de Diosdado y Maduro, aunque parezcan peleados, siempre están unidos por una sola razón: les interesa mantener el poder. Y por ahora, el que tiene la garantía de que pudiese pasar algo a favor del chavismo es Maduro, porque aún tiene el visto bueno de los rusos y sobre todo de los cubanos, que realmente son los que manejan toda, tienen el control político, el control de la situación del país. Pero dentro del partido, como siempre ha estado dominado y controlado por Diosdado Cabello, responde a la directriz que le da Diosdado Cabello. Pero como nos estamos preparando también para un escenario electoral, que son las asambleas nacionales, la asamblea parlamentaria, lo que antes se llamaba el Congreso, estamos, digamos, que ellos se están enfocando en esa dirección, porque tienen, por razones estratégicas, la necesidad de controlar el Parlamento, la necesidad de excluir a la oposición que ellos llaman radical, de excluir, por ejemplo, a Guaidó del juego político y, por supuesto, a todos los partidos que de alguna manera constituyen una mina en el camino para ellos poder llegar al fondo. Alguien ayer me preguntaba, una colega periodista venezolana, me pregunta, ¿cuál es la situación del país? En verdad, es una situación muy compleja, porque por un lado vemos cómo el gobierno, a través de lo que es la lamentable situación del virus chino que anda por todo el mundo, ha hecho lo que una vez se planteó en el CEOFAN, la posibilidad de convertir a Venezuela prácticamente en un campo de concentración. Y no al estilo de los nazis, donde lo llevan a la gente a sitios determinados y después los llevaban lamentablemente a la cámara de gas. Pero sí lo vemos cómo los están confinando dentro de sus casas, mientras aprovechan que tienen una situación bastante difícil con el tema de la gasolina, pero también con el tema de los ingresos económicos. Venezuela en estos momentos no está recibiendo ninguna divisa extranjera por el hecho de que no está vendiendo petróleo, no está vendiendo gasolina, no está vendiendo algún derivado petrolero que pudiese beneficiarle. Por eso fue el propósito de tratar de traerse el oro de Inglaterra, que a través de las autoridades británicas se impidió que eso pasara. Ahora se está alegando que hay la posibilidad de hacer un intercambio con la ONU para traer comida. Es decir, que el chavismo aún está tratando de tener dinero para poder mantener, que es la única forma que ellos logran eso. Por el otro lado, vemos una asamblea que aun cuando ellos mantienen el liderazgo de Guaidó, dentro de esas fracciones radicales, por supuesto lo quieren ver fuera del juego político, y de allí que incluso están pidiendo la posibilidad de que exista una nueva oposición. Y la pregunta es, ¿hay tiempo para eso? ¿O es que se está esperando el 2021 o acaso las elecciones presidenciales para poder presentar una nueva opción? Por supuesto que los venezolanos no van a poder soportar esa situación. Y vamos a ver situaciones bastante complejas en los próximos días, porque la gente ya se está quejando por el agua, ya se está quejando por la luz, pero sobre todo porque se está muriendo de hambre, se está muriendo, y como diríamos en Venezuela, de la molestia, para no decir la palabra correcta. Pero lamentablemente hay una situación que está siendo controlada por el gobierno. Hay un informe, por ejemplo, del CEOFAN, que por supuesto surgió a raíz de lo que ellos llaman la operación Gedeón, y ellos hablan de dos cosas que me llamaron la atención. Uno, supuestamente están instalando una cosa que llaman PAC, que son los puestos de atención al ciudadano. Pero dentro de esa modalidad, cuando ellos comienzan a explicarlo, dicen que allí no solamente se les va a dar información sobre el coronavirus, sino que se les va a tratar de convencer de que no protesten, de que tienen que permanecer en su casa por razones de seguridad, y que supuestamente el CLAP les va a llegar a tiempo. Esa es la promesa que están haciendo los militares, pero también les sirve como una forma de contención de cualquier hecho irregular, de cualquier protesta, porque en general las Fuerzas Armadas, y así lo han confesado varios generales, le temen a una explosión social en Venezuela que va a ser inevitable si siguen las cosas como están. Mira, Hernán, yo voy a retomar la conversación inicialmente por lo siguiente. A la izquierda siempre le fue muy caro dos temas que son el narcotráfico y el terrorismo. De hecho, los cubanos tomaron siempre distancia al terrorismo y de alguna manera tomaron distancia del narcotráfico cuando incluso llegaron a fusilar a uno de los militares más importantes en la historia cubana, el general Ochoa. Ahora bien, estas dos cosas que son, digamos, muy importantes y muy caras para la izquierda en todas partes,
no han generado internamente un tipo, digamos, de disidencia que pudiera cuestionar la relación de Tarek El Aissami con el terrorismo y la relación de Cabello con el narcotráfico. Es decir, sí, en el interior del partido o en el interior del gobierno esto no ha generado ningún tipo de reacción. Si uno examina, por ejemplo, la composición actual del gabinete, todos son fichas de Nicolás Maduro. Y si uno analiza la Asamblea Nacional Constituyente, la mayoría es a favor de Nicolás Maduro. Apenas si lo vamos a ver desde el punto de vista de porcentaje, digamos que un 70% está con Maduro y un 30% con Diosdado Cabello. Y entonces, el problema es que no hay ninguna figura relevante que pueda decir esa relación con el narcotráfico, esa relación con los terroristas le hace daño al partido, le hace daño al proceso político. Y como no existe esa figura, no vemos la ruptura de manera pública, pero sí existen posiciones que han sido expresadas dentro del partido en relación a ese tema, pero se lo han expresado precisamente Diosdado Cabello, que no ha tenido la posibilidad de extenderlo a todo el gabinete porque muchas de las personas que están en el gabinete no forman parte de lo que se llama la dirección política. Y si forman parte, últimamente no están participando de manera activa, de manera directa, en las reuniones que se han realizado. De hecho, la última reunión se realizó hace 18 días, hasta ahora no ha pasado más nada dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero va a volver a reunirse en los próximos días porque precisamente para ellos es más prioritario la campaña de las elecciones parlamentarias y tratar de llegar a diciembre, enero de 2021 con la posibilidad de renovar esa instancia y tener control total del país. Ahora, si uno comenzase a visualizar las divisiones internas, tendría que verlo precisamente en los aliados. ¿Qué va a pasar con los partidos pequeños? Que aunque son pequeños, aportan votos, que eso es muy importante, porque mucha gente rechaza el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero termina votando por los aliados, en este caso los 11 partidos que los apoyan. Por ejemplo, el Partido Comunista, PPT, que es un partido de cuadros, como ellos se define, es decir, no es un grupo de una gran militancia, pero sí hay gente que está comprometida con el proceso político. Y vemos un partido que es básicamente radical, como son los Tupamaros, que no solamente tienen presencia dentro del gabinete por primera vez dentro de los 20 años que ha estado el chavismo en el poder, que es precisamente con Nicolás Maduro, que tuvieron como ministro de Transporte a alguien del partido Tupamaro, pero el resto nunca habían estado, digamos, en la conducción, participando en el gabinete en Miraflores. Esas tres instancias son las que pudieran dar alguna quiebre en los próximos días, como ya lo estamos observando dentro del Partido Comunista, donde vemos como, por ejemplo, Carlos Aquino, que era el director de propaganda, director de Tribuna Popular, está manifestándose en contra de todo lo que significa el maltrato a los obreros, esta alianza precisamente con los iraníes, porque significa una incoherencia ideológica y política por parte del chavismo y por parte de Nicolás Maduro. Una consulta, Hernán. Partiendo de lo que tú estás explicando y del conocimiento que tenemos sobre la situación venezolana, por supuesto que es compleja la situación, y pareciera que ninguna de las dos tendencias tiene la fortaleza para acabar con la otra. Por eso Maduro y el chavismo recurre a Irán para buscar fortalecerse, y la oposición se ha atrincherado con Estados Unidos y la coalición internacional. Pero pareciera que Estados Unidos no está teniendo la determinación suficiente para acabar con la crisis venezolana, porque, por ejemplo, la gente se pregunta por qué no actuaron contra los barcos iraníes, pero sí actuaron contra los barcos griegos. ¿Tú crees que Estados Unidos es la única opción que nos queda en este momento, partiendo de la debilidad que tiene la oposición y que es palpable, para terminar de resolver el conflicto venezolano? Es que esto todo forma parte de un juego, digamos, de ajedrez estratégico, donde cada quien está moviendo sus piezas. Este tipo de alianza que hizo Nicolás Maduro precisamente fue para provocar a los Estados Unidos y tratar de que en el Caribe se registrara una incidencia similar a la crisis de los misiles, como ocurrió con Cuba, y sentar ese precedente histórico que lo vendiera ante el mundo como una pobre nación que está enfrentándose a un imperio que en armas ocupa el primer lugar en el mundo,
y por supuesto una pobre nación que está afectada por las sanciones. Eso no pasó porque Estados Unidos, tal y como lo dijo Trump, no son palabras textuales, pero más o menos dijo que de alguna otra forma tenía rodeado a régimen de Estado de Maduro, pero que la gente no se imaginaba el cómo. Y una de las claves precisamente son las sanciones económicas, porque hasta ahora no hay ninguna sanción política, ninguna inducción o alguna incursión militar, porque estamos en un año electoral aquí en los Estados Unidos y por supuesto eso pudiera afectar la reelección de Trump. De allí que se trata más bien de un juego de manos donde cada quien desde el punto de vista diplomático, estratégico, está tratando de vencer. Por ejemplo, la semana pasada vimos cómo Rusia convocó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y trató el tema de los barcos iraníes. Y precisamente fue un día antes que llegaran o se desplegaran los barcos rumbo a Venezuela. Y precisamente Rusia es la que plantea el tema, pero quien vemos liderando el tema de la discusión y la posición de Venezuela fue Cuba, lo que demuestra que Cuba es el que tiene el control de la situación y que si bien Rusia y China tienen presencia en Venezuela y en algunos países de América Latina, quizás están dejando la conducción de este proceso a Cuba por dos razones. Una, porque tienen un problema grave, por ejemplo, Rusia ahorita con el tema del coronavirus que está afectado. Dos, se le cayó el mercado petrolero, no tienen ingresos como para darle a Venezuela. Y China tiene también el problema de la enfermedad que lamentablemente se originó allá. Entonces, la única vía que tú tienes para que Estados Unidos actúe es después de las elecciones, porque si gana Trump, por supuesto, continuaría la política de sanciones y de aplicaciones más radicales en el caso de régimen. Está diciendo que puede haber una relación, un cambio de 90 grados que facilite una negociación, un entendimiento con las autoridades chavistas. Ahora, Estados Unidos siempre ha jugado a ganar y en este caso está jugando de manera estratégica. Por ejemplo, el hecho que no haya intervenido de manera militar en contra de los barcos iraníes, sino que fue a través de los barcos griegos, porque sí tenían registrados en Estados Unidos, porque sí poseían cuentas en Estados Unidos que pudieran haberse sido congeladas, eso mandó un mensaje muy certero a todas las empresas que se encargan de transportar combustible hacia Venezuela o cualquier parte del mundo para que no hagan negocio con Venezuela. Pero también del otro lado vemos que están jugando y están jugando muy fino. Hay cosas que la gente no ve. Y esta semana les adelanto acá, estoy trabajando en un tema porque yo no sé si ustedes vieron cuando presentó Jorge Rodríguez a el norteamericano que fue detenido supuestamente porque comandaba la operación Gedeón en Venezuela y lo presenta dando un testimonio y confesando todo lo que él tenía planificado realizar en Venezuela. Pero hubo un detalle que pasó digamos, de manera percibida porque todo el mundo estaba pendiente de, por ejemplo, si esta persona estaba drogada, estaba siendo torturada y de alguna manera estaba dando sus testimonios. Era simplemente una camisa, una franela, y la pueden buscar si tienen el interés. Y resulta ser que la franela dice aquí RS, República Socialista, Moscú. La pregunta es, ¿por qué razón alguien que viene de pertenecer al grupo militar norteamericano, a las boinas verdes, cargue precisamente una camiseta de la República Socialista Soviética o haga referencia a Moscú? Muy simple. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que uno de los jefes militares de Vargas, que es precisamente donde se dio la primera detención, las dos detenciones de supuestos rebeldes que intentaban ingresar a Venezuela, y ese jefe militar colocó un tuit que decía que tenían la colaboración de Rusia, de militares rusos que estaban detrás precisamente de estos irregulares que pretendían entrar a Venezuela. Ese tuit no duró mucho, fue borrado precisamente por el mismo oficial y desapareció. Y la razón es muy simple, sí hay presencia de militares y de mercenarios rusos en Venezuela y son precisamente los que estaban haciendo ese interrogatorio y ellos querían enviarle un mensaje a los Estados Unidos.
Por supuesto, los detalles estarán más en Te lo cuento News, que es la página donde estoy escribiendo ahorita y es información bueno. con todos los enlaces para que puedan conocer lo que pasó allí. Hernán, voy a ser breve, pero voy a hablarte de dos inquietudes. Una es justamente el tema de las sanciones, ¿no? ¿Qué crees tú que está buscando Estados Unidos ahora? Fíjate, esta sanción contra Cilia Flores, en este momento la más sancionada luego del tema de los buques iraníes. Porque quizás va a haber se está recomponiendo un poco, se está moviendo esta situación de intereses dentro del propio chavismo, que está tratando de ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Bueno, para poder lograr la joya de la corona, que es justamente para ellos el Parlamento antes de diciembre. O sea, esas elecciones se van a dar o no se van a dar dentro de esta estrategia a corto plazo. Y segundo, ¿cómo estás viendo tú? Porque si de alguna u otra manera hay una gran presión con respecto al cartel que se maneja, o el partido que se maneja como un cartel, también es cierto que hay como una especie de impotencia con respecto al manejo de la oposición. ¿Qué tiene el gobierno, el régimen, la dictadura, que tiene de manos atadas completamente a los partidos en este momento? Bueno, en primer lugar, la amenaza de que van a ser eliminados. Ya vimos la actuación que hizo la Fiscalía ante el TCJ para eliminar y calificar de terrorista a Voluntad Popular. Pero no olvidemos que Venezuela pasó de hace apenas 3 o 4 años de tener 116 partidos políticos legalizados ante el CNE a prácticamente tener unos 15 partidos que tienen vida y están legalizados para ejercer actividad política, para realizar campañas. Y por supuesto, es en primer lugar una espada de Damocles sobre los partidos políticos, además la persecución. Vimos, por ejemplo, cómo Nicolás Maduro jugó una ficha, si se quiere, muy buena desde el punto de vista de ellos, maléfica desde el punto de vista de la oposición, que es tratar de cercar a factores o a personas que están cerca del entorno de Guaidó o de algún dirigente de la oposición, no solamente para sacar la información, porque el problema del chavismo ahorita y de Nicolás es que no tiene cómo sacar información dentro de la oposición. Y la única forma que la puede obtener es precisamente capturando, deteniendo a alguien cercano dentro de Guaidó o cercano a alguien de la oposición, que tomen decisiones dentro de la oposición para sacarle ese informe que ellos necesitan para tomar acciones, para tomar decisiones en contra de la oposición. Entonces, no es fácil para la oposición actuar en este escenario donde precisamente no pueden recorrer el país porque no hay gasolina, porque a partir, por ejemplo, en algunos estados, a partir de las 2 de la tarde prácticamente se convierten en estados cárceles porque nadie sale, y si salen son apresados, como ya vimos, por ejemplo, en Vargas, que unos niños estaban dando papagayos y de pronto fueron detenidos. Por ejemplo, en el caso del estado Falcón, el tema de la gasolina, la gente tiene que echar gasolina, pero resulta ser que no puede ir a punto fijo, de cobro a punto fijo, y no puede estar dentro de las playas porque de alguna manera son perseguidos. Entonces, todo esto juega a favor de un escenario favorable al chavismo. Y además no olvidemos que existe una figura que ellos llaman RAC, ¿no? Que son prácticamente unos grupos de persecución que se van a instaurar y que van a tener un papel y rol importante a partir de los próximos meses, porque son los que tienen la conducción del sistema electoral, de la maquinaria electoral del chavismo. Y la clave para derrotar al chavismo es que en Venezuela existen más de 1.100 parroquias, ¿no? Que a su vez representan circuitos electorales. El chavismo hizo una infraestructura electoral que le permite tener control sobre el 65% de esas parroquias, con lo cual significa que ellos tienen que llevar a su gente a votar, y por esa razón siempre se habla de que ellos quieren ir a elecciones porque saben que la tendrían ganada. La oposición, sin embargo, tiene algo a su favor, que tiene una población que en un 90%, casi, bueno, digamos que un 83%, porque el chavismo siempre se adjudica un 17 a un 13% de apoyo, que tiene esa masa mayoritaria a su favor, que en cualquier escenario es factible que gane. Pero el tema aquí va a ser que, por supuesto, van a ser sancionados, van a ser vetados, van a ser impedidos que participen
los líderes tradicionales, los líderes que pueden llamar la atención, y eso va a provocar la tensión dentro de la oposición. Además que hay un sector radical de la oposición que está llamando a no votar, que simplemente la salida tiene que ser violenta, que tiene que ser a través de las balas, porque así el chavismo mismo lo ha decidido. El chavismo, a pesar de que convoca elecciones, estamos claros, en la figura de Tarek, en la figura de Delgado Cabello, ellos están convencidos de que la única forma que ellos puedan salir de allí es a través de la bala y a través de la violencia. Bueno, amigos, fue un placer haber conversado con Hernán. Nos quedan muchas cosas sobre las cuales seguir conversando, pero lamentablemente el tiempo se nos acaba. Le vamos a dar las gracias a Hernán y vas a estar pendiente porque con lo que nos dijiste hoy del nombre de la franela, porque parece que Venezuela tiene por delante muchas franelas, vamos a tener que seguir indagando. Igual a Darwin Chávez y por supuesto a Damaso Jiménez. Amigos, fue un placer haber estado con ustedes durante la semana, porque esto lo montamos en YouTube y usted sabe dónde nos puede conseguir. Hernán, un placer haber conversado contigo y estamos Gracias pendientes. A ustedes. Muy bien. Bueno, aparentemente se nos acabó la transmisión o quedamos Quedan 3 minutos, profesor, quedan 3 minutos. Si quieres hacer alguna conclusión, alguna cuestión importante para la gente, porque no quiero que se vayan también pensando, esto no tiene, no hay cura ni para el coronavirus. Bueno, pero seguiremos esperando porque a mí me parece que a pesar de todo lo que se hace, gobiernos mucho más fuertes, con mucho más poder y con más control, terminaron cediendo a las presiones populares. Y yo creo que algo de eso va a terminar ocurriendo en Venezuela, entre otras cosas porque el gobierno no las tiene todas consigo en términos de controlar lo de la pandemia y además que la crisis económica es demasiado brutal. Y la gente en las horas de las grandes circunstancias está peleando por sus propias cosas, no por la democracia, no por la libertad, está peleando por la vida, que es lo más importante. Yo creo que en ese sentido nos queda mucho camino por delante para seguir analizando y para seguir discutiendo, porque información supuestamente hay y por supuesto la tendremos nosotros la semana que viene. Este tema del informe de Univisión lo vamos a tener que estudiar bien. Y por supuesto, lo que publica Hernán en Te lo cuento News para hacernos una idea de lo que en Venezuela está ocurriendo. Y yo sigo insistiendo en que hay dos cosas que deben ser estudiadas, que es el narcotráfico y el terrorismo. Son dos elementos que pudieran servir de detonante a la hora de intentar salir del gobierno de Maduro y sus láteres. Ahora sí creo que... Rápido, yo creo que la clave de alguna salida política no solo en Venezuela, incluso en Cuba, o incluyendo Nicaragua, pasa por la organización de la gente. La gente tiene que organizarse y aprovechar esta coyuntura de estar en su casa para que esa organización, aunque sea pequeña, se articule después cuando haya posibilidad de salir a la calle y protestar, para que la protesta no solamente sea contundente, sino que sea bien estudiada, porque la gente, si es bien está cansada, debería más bien pensar en la forma en cómo ellos pueden apoyar a la oposición, apoyar a los líderes que en este momento están buscando la salida del gobierno en Venezuela. Ya nos vamos. Bueno, para que nos sigan a través de venezuelausa.org y de verdades y rumores.com y por supuesto de nuestro canal en YouTube, Damaso Jiménez.